Gloria al Señor, amén. Y hoy día tengo para compartir con ustedes un tema, ¿cierto?, sobre la Biblia. Ya vamos a empezar una serie de estudios, de sermones, ¿cierto? Ya vimos Apocalipsis, amén. Gloria al Señor. Los que estuvieron ahí para los cultos cuando estudiamos Apocalipsis pudieron ahí ver todo el panorama de lo que es el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a comenzar, ¿cierto?, una serie de estudios sobre lo que creemos. Esto se llama, así se va a llamar la serie. Esto creemos, ¿ya? Y lo primero es saber qué es lo que creemos frente a la Biblia, ¿cierto? Sobre la Biblia, qué es lo que nosotros creemos, pensamos de la Biblia. Y a manera de preámbulo, ¿cierto? La Biblia es tan poderosa que puede cambiar tu vida. Ya Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Y esto no es un cliché, ya no es una invención de hombre ni es vana palabrería. Dios tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Con el único propósito que Dios busca tu vida es para hacerte bien, ya, para bendecir tu vida, para hacerte bien, para que te vaya bien. Dice la palabra en Josué, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 7 en adelante, usted lo puede leer, de que haz esto, le dice Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, la palabra. Ya medita en ella de día y de noche, para que todo cuanto tú la realices, la pongas por obra, te vaya bien y seas prosperado. ¿Ya? También el Salmo número 1, usted lo puede leer también. Dice: el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para que le vaya bien al justo, tiene que hacer ¿qué cosa? Meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces, nosotros podemos ver el poder que tiene la palabra, hermano. Cuando obedecemos la palabra, cuando creemos en la palabra y cuando practicamos la palabra. De repente en la Biblia vamos a encontrar mandamientos que no nos van a gustar mucho. Quizás, ¿cierto? Que, por ejemplo, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y uno dice: ¡ay, pero es que justo están dando las novelas, ¿cierto?, las turcas a la hora del culto. ¡Ay! Pero si usted pone a la palabra en primer lugar, le va a ir bien, ¿cierto? O de repente hay otros mandamientos más, por cierto, ahí usted sabe, hay que salir a ganar almas, por ejemplo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No, pero es que me da vergüenza, tengo timidez, soy vergonzoso, ¿cierto? No tengo personalidad. Pero si usted la pone por obra, va a haber fruto. Y así hay muchos otros más mandamientos. La clave, hermano, es poner por obra la palabra, practicar la Biblia, ¿ya? Que lo que yo lea, ¿cierto?, en la palabra, en mi tiempo devocional, lo que yo escuche en la predicación del mensaje, lo pueda llevar a la práctica. Para Dios, el hijo obediente no es el que oye solamente, el oidor. Para Dios, el hijo obediente es el hacedor, ¿ya? De repente igual nos entretenemos estudiando misterios en la Biblia, ¿ya? Que queremos estudiar el Apocalipsis, las plagas y las trompetas, ¿cierto?, como estuvimos tiempo atrás estudiando todo eso. Pero en la Biblia encontramos mandamientos tan simples: ama a tu prójimo, perdona a tu prójimo, ayuda a tu prójimo, ya, preocúpate por tu prójimo cuando lo veas mal. Y hay cosas tan simples, ¿cierto?, que se supone que deberíamos saber y practicar, ya, pero a veces nos entretenemos, ¿cierto?, con los 7 carros ahí del Zacarías, y ahí estamos ahí, ¿cierto?, queriendo descubrir misterios cuando hay cosas básicas que debemos practicar en nuestra vida cristiana, ¿ya? Cosas que son fundamentales, rudimentos de la fe que debemos llevar a la práctica. Bien, esto creemos de la Biblia. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, hermano, la palabra de Dios está escrita hace muchísimos años. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente. Pero la historia bíblica comienza muchos años atrás, 5000 años atrás, ¿ya? Cuando Dios creó al primer ser humano, ¿cierto?, en esta tierra. Y de lo que hay registro en la Biblia, ¿cierto?, de la creación del mundo, del universo y del ser humano. Lo que debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios no cambia. Lo que está escrito hace mucho tiempo. Y hoy en día vivimos en una sociedad que se caracteriza en el posmodernismo por ser relativista. Todo es relativo, ¿cierto? Todo es relativo. Nadie, usted por ejemplo dice: no, esto es negro, esto es blanco, no, es que eso es rosado, le van a decir, como están las cosas hoy en día, ¿cierto? Entonces usted le dice: no, esto es blanco, esto es negro, no, eso es amarillo, eso es colorado, no. Entonces esa es la característica de este tiempo. El relativismo, el posmodernismo, ¿cierto?, relativista. La gente, para ellos no hay una verdad absoluta. Para la gente todas las cosas son relativas. Depende de la situación, depende de la ocasión, depende de la moda del momento. Pero la palabra
permanece. La verdad de Dios permanece. Y la verdad de Dios es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Y lo que está escrito hace 2000 años, ¿cierto? Las palabras que dijo Jesús hace 2000 años y las palabras del Antiguo Testamento hace muchos años más, ¿cierto? Permanecen para siempre, porque es la palabra de Dios. El mundo va cambiando según la moda del momento, según la ocasión del momento. Lo que era malo hace años atrás, ahora el mundo lo toma como lo más normal, ¿ya? Porque el mundo cambia, pero Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Y es el hombre quien tiene que adecuarse a Dios y no Dios al hombre. Por ejemplo, hoy en día las personas podrían decir: no, pero es que los cristianos somos homofóbicos porque no aceptamos a los homosexuales, porque odiamos a los homosexuales, y eso no es verdad. Nosotros amamos a los homosexuales, pero nosotros queremos que cambien su vida, porque la palabra de Dios presenta la verdad de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿ya? Que la familia, ¿cierto?, es entre un hombre y una mujer, y ahí van a nacer los hijos. No lo odiamos, pero sí presentamos lo que la Biblia dice. Y no podemos dejar que una moda del momento quiera cambiar lo que ya Dios ha estipulado en su palabra. El hombre es quien debe adecuarse a Dios y no Dios al hombre, ¿ya? Dice también Isaías 40, versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. El consejo de los hombres se desvanece, hermano. El consejo humano se desvanece. Pasan los años y los hombres cambian de opinión. Lo que era moda hoy, el día de mañana ya no va a ser moda. Yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿cuál era la moda nuestra? A ver, ¿se acuerdan? Las cumbias. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién no escuchó cumbia en su año? Las cumbias, me acuerdo, íbamos para el campo y unas cumbias ponían, ¿cierto? ¿Y cuál era en ese tiempo? La guerra de los colores, ¿se acuerdan, no? Green, blue, red, todas esas manos. Todos escuchábamos cumbia. Después, ¿cuál vino la moda, cierto, el momento? Después vinieron las rancheras, ¿se acuerdan? No, y por todos lados rancheras. Y rancheras, y los charros de lumaco y todo el tema, ¿cierto? Ahora últimamente es la moda del reggaetón, ¿cierto? Hubieron varias modas. La primera moda que yo estuve fue la moda de los punky, ¿ya? Yo fui punky también, por mano, ahí con bototo, y me creía malo y todo el tema. Y después las modas van pasando con el tiempo. Hoy en día el reggaetón, ¿cierto? El día de mañana esa moda va a cambiar, pero Dios no cambia, Dios permanece para siempre, ¿ya? Y después cuando uno mira las fotos de atrás dice: ¡oh, Dios mío, Señor! ¿Cierto? De lo que me libró el Señor, dijo. Sigamos adelante. El origen de la Escritura. La palabra Biblia, ¿cierto?, significa libros, ¿ya? Libros. Biblias significa libros. Y la Biblia es una pequeña biblioteca compuesta por 66 libros. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento hay 66 libros. Algunos son más extensos que otros son pequeños libros, ¿cierto?, pero están en la Biblia y son inspirados por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos entender de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. Sigamos adelante. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente, ¿ya? Y la escribieron 40 hombres, ¿ya? 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. De repente nosotros podemos preguntar: ¿y cómo nos llegó la Biblia? ¿Cierto? No, que fue al cerro a orar, como dicen los mormones, fue al cerro a orar y ahí recibió José Smith la revelación y pidió unas planchas de oro y todo el tema, y con el Urim y Tumim la leyó mágicamente. No, hermano. La Biblia, ¿cierto?, tiene fundamento, tiene historia, tiene contexto histórico, tiene un desarrollo y tiene fundamento en la historia de la humanidad, ¿ya? La Biblia no apareció por casualidad, no es interpretada por casualidad. La Biblia tiene sus raíces en el pueblo hebreo, ¿cierto?, en los judíos, en el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahí se forma el Antiguo Testamento con ellos, y después, ¿cierto?, en el tiempo de Cristo, ya Cristo dando sus discursos, todos los apóstoles escribieron eso, y nace también el Nuevo Testamento. Pero la Biblia la escribieron 40 hombres aproximadamente, de distintos trasfondos sociales. Hubieron algunos que fueron reyes, por ejemplo, como el rey David, ¿cierto?, que él escribió el Salmo 23 y muchos salmos muy hermosos en la palabra. Hubieron algunos que fueron profetas, como Moisés,
que no por ser una persona profeta, ¿cierto? O que pastoreó ovejas 40 años significa que era ignorante, porque dice la Biblia de que Moisés fue criado en las letras, ¿cierto? Y en la cultura de Egipto, ya porque fue adoptado, ¿cierto? Por la hija de Faraón. Entonces era un hombre preparado, capacitado para poder escribir, y él escribió el Pentateuco, ¿cierto? Génesis a Deuteronomio. Hubieron otros, ¿cierto? Que eran personas comunes y corrientes, ya profetas, hombres de Dios, ¿cierto? Jonás, por ejemplo, un profeta ahí que no habla la Biblia más allá, ¿cierto? De que ejercía alguna profesión o algo. Pablo, dice la Biblia, ¿cierto? Ya en el Nuevo Testamento, un hombre muy letrado, ya dice que Pablo hablaba muchos idiomas, ¿cierto? Era un hombre muy preparado, muy capacitado, había estudiado a los pies de la mejor universidad de Gamaliel, ¿cierto? Un doctor venerado en el pueblo de Israel, pero también hubieron otros apóstoles que no tenían tanto estudio. Por ejemplo, Pedro era un simple pescador, ya del puerto. De allá sí, de Galilea, de por allá. ¿Cierto? Era un hombre común y corriente. Era como si Dios nos llamara a cualquiera de nosotros, ya que quizás no tenemos tanto estudio secular, ¿cierto? Pero tenemos un corazón dispuesto para el Señor, que es lo importante, ¿ya? Y a estos hombres, 40 hombres aproximadamente en total, Dios los guió para que ellos escribieran el pensamiento de Dios, escribieran la palabra de Dios, lo que Dios colocó en su corazón para transmitir al pueblo, ¿ya? Y ellos escribieron inspirados por el Espíritu, y es por eso que la Biblia no tiene errores, no tiene faltas, no tiene... es la palabra de Dios, es la voluntad completa de Dios revelada para el hombre, sin error, sin falta, infalible, inefable, ¿cierto? La Biblia no tiene errores, hermano, ¿ya? Y eso es lo que usted debe creer y debe confiar, que usted cuando lee la palabra y lee una promesa, lee un mandamiento, es palabra de Dios y debe creerlo y debe ponerlo en práctica. Ahora, cada capítulo se interpreta en su contexto, ¿ya? Hay un contexto histórico que uno debe conocer, hay un contexto social, cultural, político, religioso, y eso uno lo estudia, ¿cierto? Cuando uno entiende el texto bíblico en el tiempo que está hablando. Hay cosas que para nosotros ya no corren, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban mucho holocaustos, llevaban ovejas, carneros y todo eso, pero uno leyendo la Biblia se da cuenta de que Cristo vino a cumplir la ley y Él es el sacrificio perfecto. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer un holocausto, a no ser que alguno de los varones nos manifestemos un día, vayamos a un camping, ¿cierto? Ahí sacrificamos algo, ¿cierto? Y yo estaría muy complacido en ser sacerdote también. Amén. Sigamos adelante. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? En la cultura hebrea, los judíos, ellos escribieron en hebreo el Antiguo Testamento, parte en arameo. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron cautivos en Babilonia 70 años, la cultura aramea, ¿cierto? Ellos hablaban de esa forma y hubieron algunas cartas que redactaron los reyes de Babilonia y esas partes están en arameo, en el original. Ya, pero mayormente el Antiguo Testamento escrito en hebreo y el griego. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo la cultura predominante era el griego, ya, y la gente se comunicaba con el griego, era como hablar inglés hoy en día, ¿cierto? Que el idioma oficial, ¿cierto?, era el griego, ¿cierto? Ellos se comunicaban en griego, entonces se escribió en griego el Nuevo Testamento. Sigamos adelante. En la Biblia hay una variedad de temas como historia, profecías, poesías, oraciones y alabanzas, proverbios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay variedad de temas. Nosotros podemos encontrar varias figuras literarias en la Biblia, ¿ya? Figuras literarias, poesía, proverbios, ¿cierto? Proverbios son dichos, discursos, dichos de sabios, ¿cierto? Historia, vemos la historia del pueblo de Israel, y así podemos encontrar profecías, ¿cierto?, para el futuro, profecías que ya se cumplieron y otras profecías que están por cumplirse también. Sigamos adelante. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Si yo le preguntara el tema central de la Biblia, ¿cuál cree usted que es? Ahí está, ¿cierto? ¿Cierto? Es la relación de Dios con el hombre. Ese es el tema central de la Biblia. Dios nos dejó este libro para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él pide de nosotros, ¿ya? Ese es el tema central de la Biblia, la relación de Dios con el hombre, ¿ya? Sigamos adelante. Por eso la Biblia no es un libro de ciencia, aunque contiene ciencia, ¿cierto?
Por ejemplo, en el libro de Levítico la Biblia dice de que cuando había alguien muerto debían hacer cuarentena o aislamiento, no debían tocar ciertos cadáveres de animales inmundos, el pueblo tenía que guardarse de muchas cosas. Hasta la Biblia dice de que cuando ellos iban a la guerra, ¿cierto? Y de repente querían hacer sus necesidades, debían hacer un hoyo, ¿cierto? Llevar una pala, hacer un hoyo y tapar eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce las infecciones, los microbios, las bacterias, los virus y todas esas cosas. Entonces al pueblo le enseñaba que debía cuidarse de eso para no ser inmundo o no contaminar al pueblo. Pero la Biblia no es un libro de ciencia, ¿ya? Aunque contiene ciencia, podemos encontrar en ella, ¿cierto? La Biblia mucho tiempo antes que los científicos o los estudiosos de la época dijeran que la tierra era redonda, la Biblia ya lo decía, ya que Dios se sienta en el círculo de la tierra. Solamente que no lo habían estudiado detenidamente las personas de esa época, pero la Biblia ya lo tenía, ya lo contemplaba eso, ¿ya? El propósito de la Biblia se escribió por unos 40 hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Y el propósito de la Biblia es mostrarnos la voluntad de Dios para poder vivir conforme a ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mundo, ¿cómo está hoy en día? En oscuridad. El mundo está en oscuridad, está en tinieblas. Ya el mundo, hermano, en esta época de posmodernismo, de relativismo, ¿cierto? El mundo no sabe a dónde va. Tú le dices a una persona esto es bueno, esto es malo. No es así, no te quieren creer. El mundo es como un barco, ¿cierto? Que está soplando el viento, pero no tiene una brújula que lo guíe y lo dirija. ¿Quién te puede decir lo que es bueno y lo que es malo en este tiempo? Solamente Dios. Dios es tu creador, Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de todas las cosas. Solamente Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Los hombres van a cambiar, hermano. Las modas que están hoy en día, el día de mañana, ¿cierto? Van a ser cosas del olvido y van a venir nuevas modas. Y yo les digo, sin ser profetas, vendrán cosas aún peores, hermano. Ya peores vendrán. El único que le puede dar dirección a la vida del hombre es Dios por su palabra. Sigamos adelante. Las personas y la sociedad siempre están cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? El consejo del hombre se desvanecerá, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Dios tiene comunión, hermanos, con quien obedece su palabra. Con ese tiene comunión el Señor. Con el que guarda la palabra, el que obedece la palabra, el que tiembla ante la palabra del Señor. Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, pero Dios no tiene comunión con el pecador. ¿Ya? Dios lo ama, Dios pagó el precio por la salvación del pecador en la cruz, Jesús. Dios lo ama, pero Dios no tiene comunión con una persona que vive en desobediencia a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios un día nos va a juzgar, ya, por lo que está escrito. Ya Dios nos va a decir, esto dice mi palabra, esta es tu vida, esto creíste tú, esto hiciste tú. Entonces por eso es importante amoldarnos nosotros a la palabra, poner nosotros por obra la palabra del Señor. Yo sé de que todos, por ejemplo, llegamos a la iglesia en diferentes situaciones. ¿Vieron cómo llegué yo? ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando llegué fumando, ¿cierto? De repente me servía un hermano Carrera. Uy, va a salir ahí en el Facebook después. Ya me servía, llegué fumando, ¿cierto? Tenía mi apego. De repente se me caía la gramática igual, por hermano, ¿cierto? Con eso luché harto yo. Luché harto porque uno en el mundo, ¿cierto? Ahí, ¿y qué? Y todo para allá y para acá, ¿cierto? Y al final, cuando uno va conociendo al Señor, Dios va transformando nuestra vida. Ya, y de a poquito nos va moldeando, nos va diciendo, mira hijo, tienes que cambiar esto, hay que esto aquí. Y cuando uno se somete al Señor, Dios empieza a hacer la obra y nos empieza a moldear. Y ya han pasado en mi vida, ¿cierto? Desde que conozco al Señor, 16 años. Yo conocí al Señor a los 16, ¿cierto? Han pasado 16 años, tengo 33, ¿cierto? 17, ¿ya? Y la obra de Dios se nota con el paso del tiempo, pero uno tiene que ir amoldándose a la palabra. Mira, podemos tener errores, todos tenemos errores. Lo importante es confesarlos delante del Señor y decirle, Dios, yo quiero cambiar. Yo quiero que cambie esto en mi vida, que me haga un hombre, una mujer, conforme tu palabra, tu corazón. Sigamos adelante. ¿Cómo estudiar la Biblia? La Biblia, hermano, es para estudiarla toda la vida. Ya usted no sé si se ha encontrado, yo me he encontrado con algunos cristianos que dicen, yo me leí la Biblia completa una vez en la vida, ¿cierto? Una vez en la vida no es nada, hermano. ¿Ya?
no es nada. Leerse la Biblia completa una vez en la vida no es nada. Porque la Biblia es tan extensa, tan grande este libro, que si usted se lo lee una vez, yo le pregunto qué dice Génesis 1:1, capaz que ni siquiera me lo recite de memoria. ¿Ya? Así que la Biblia hay que leerla toda la vida. Termino de leer la Biblia, me la vuelvo a leer de nuevo. O me la leo por partes, por libros, pero tengo que leer la Biblia, ser estudiante de la Biblia toda la vida. Nosotros nunca nos graduamos de estudiar la Biblia ni de leer la Biblia. Amén. ¿Ya? De repente hay hermanos, no, yo leí la Biblia 37 veces. Amén. Pero aún hay que seguir leyéndola. Toda la vida, hermano. Y si es por poner números, hay cristianos que se la han leído 300 veces la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, Jorge Muller, ¿cierto? El padre de los huérfanos que trabajó en Inglaterra, él se leyó la Biblia muchas veces y se la leía con oración la Biblia. Es decir, él leía un capítulo, ¿cierto? Y después oraba en referencia a lo que decía el capítulo. Y Dios lo usó tremendamente y la leyó como 300 veces a lo largo de su vida. Entonces la Biblia hay que leerla siempre. Ojalá una vez por año, ya completa. Para entender la Biblia se debe estudiar por orden. ¿Ya? Muchas veces nosotros vemos que ¿qué es lo que hacen los hermanos? Señor, estoy pasando esta situación, dame una palabra. Y ahí le sale, ¿cierto? Y donde cayó el dedo, cayó nomás. ¿Ya? Y así no se estudia la Biblia, hermano. Hay que estudiarla por orden. La Biblia, todos los libros empiezan en el capítulo 1, versículo 1. Si yo, por ejemplo, no la voy a leer desde Génesis, la puedo leer desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, o si es que no, puedo tomar cualquier libro de la Biblia, pero empezar en el capítulo 1, versículo 1, y secuencialmente ir leyendo la Biblia hasta el final del libro. ¿Ya? La Biblia no se lee al azar, porque los cristianos comúnmente leen mucho la Biblia al azar, y no conocen la voluntad de Dios, no entienden la Biblia, y dicen, yo voy a la Biblia y no la entiendo. Claro, ¿cómo la vas a entender? Mira, si yo te pasara cualquier libro, ¿cierto? De matemáticas, por ejemplo, y tú llegáis, tomáis el libro de matemáticas, ¿cierto? Y lo abrí al azar y te sale ahí geometría, aritmética. ¿Cuándo vais a entender eso si tenéis que leerlo desde el principio? ¿Cierto? Primero, ¿qué es lo que va? La suma, la resta, multiplicación, división, y después viene todo lo demás. ¿Cierto? Y los que terminamos de estudiar hasta ahí llegamos ya, porque ya después ya no nos acordamos, hay que recordar siempre. Entonces, por orden hay que estudiar. Lo otro, el estudio bíblico sistemático nos ayudará a crecer espiritualmente, conocer mejor a Dios y servirle según su voluntad. El estudio bíblico sistemático. Todos los días un poquito leer la Biblia, ¿ya? Y por orden, todos los días, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a crecer y madurar y conocer mejor al Señor. Por eso también muchas veces la enseñanza, cuando se predica la palabra, ¿cierto? Nosotros no somos como alguna iglesia. Yo me crié en una iglesia así, hermano, ya no es por hablar mal ni nada de eso. Vi muchas cosas positivas en esa iglesia, pero algo que carecía la iglesia era de palabra. Y usted, por ejemplo, llegaba, ¿cierto? Ni siquiera le avisaban que le tocaba predicar. Usted llegaba al culto, hermano, tú predicáis 5 minutos antes. Ya, y lo hacían pasar nomás y Señor, dame una palabra para tu iglesia. Amén. Donde salga, salga, Señor. Y la gente no aprendía nada. ¿Por qué? Porque la palabra se predicaba al azar. Donde saliera, saliera. Más encima teníamos una Biblia marcada. Ezequiel 9, el fin viene. Todos los miércoles Ezequiel 9, hermano. O Ezequiel 12. ¿Cierto? Está marcada la hoja de la Biblia. Entonces, donde le pegara el machetazo, salía siempre ahí. Y los hermanos ya se la sabían de memoria, pero había más libros. Y yo me acuerdo cuando me tocaba predicar, yo de repente pescaba la Biblia más o menos calculada, así, ya, por ahí está Mateo, ¿cierto? Y ahí la trataba de abrir en Mateo para que los hermanos escucharan el Nuevo Testamento, hermano. Porque donde la abrían así casi siempre salía en el Antiguo Testamento y nunca oían hablar de Cristo, de Jesús, de lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, hermano, por eso se predica también, se debe predicar por orden, ¿ya? No así al azar o cualquier cosa, ¿ya? Por eso también los que predican deben prepararse para predicar la palabra. Los que enseñan en la escuela bíblica, prepararse para enseñar la escuela bíblica, ¿ya? No a última hora lo que salió, salió. No, porque uno está formando gente, está enseñándole a los hermanos, ¿ya? Sigamos adelante. Si hay cosas en la Biblia que no entendemos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Podemos preguntarle al pastor, podemos preguntarle a algún líder,
podemos comprar una Biblia de estudio también, que las venden, hay buenas Biblias de estudio, ¿cierto?, para poder interpretar la Biblia de la mejor forma. La Biblia siempre se debe estudiar en oración, pidiendo que el Señor nos revele su voluntad. Cuando nosotros oramos, ¿cierto?, le pedimos al Señor que nos revele su voluntad, que nos enseñe la palabra, que Dios abra nuestro entendimiento en la palabra, ¿ya? Y nosotros en nuestro tiempo devocional, eso se llama tiempo devocional, el minuto que yo aparto para orar y leer la palabra del Señor, ahí yo le digo: Señor, háblame, abre mi entendimiento, dame sabiduría para entender tu palabra. Después yo leo la palabra, ¿cierto? Oro por mis peticiones, leo la palabra y después digo: Señor, la pregunta que yo tengo que hacerme después de leer la Biblia siempre es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me manda tu palabra a hacer? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay algún mandamiento que debo realizar? ¿Hay algo en mi vida que debo ordenar? Siempre debo hacerme esas preguntas cuando leo la Biblia. Y según eso, ¿cierto?, después oro e intercedo también por mi hermano. Sigamos adelante. ¿Por qué creemos en la Biblia, hermano? Por las profecías cumplidas. En la Biblia hay muchas profecías que se cumplieron. La Biblia anunció mucho tiempo antes el nacimiento de Jesús en Belén. Ya, profecía cumplida. Hay un salmo en la Biblia que nos habla, ¿cierto?, cuando el pueblo de Israel ni siquiera conocían ellos lo que era la crucifixión, habla sobre el siervo que fue crucificado. Y eso nosotros lo vemos cumplido en la vida de Cristo. Hay muchas profecías, ¿cierto?, de que repartieron sus ropas, sobre sus ropas echaron suerte, y muchas profecías que se han cumplido en el Antiguo Testamento. Nosotros aún encontramos también profecías, ¿cierto?, donde años antes los profetas habían dicho: mi siervo Ciro, ¿cierto?, hará tal y tal cosa por nombre de Dios. Daba profecía y se cumplieron en la Biblia. Ya acerca de Josías también encontramos una profecía similar. Y aún en este tiempo encontramos profecías que precisamente se están cumpliendo hoy en día. Por ejemplo, la Biblia, hermano, dice: ¿cómo será la vida antes de la venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Será como los tiempos de Noé. Noé era pregonero de justicia, predicaba, pero ¿cuánta gente salvó Noé? Su familia solamente. Hoy en día, ¿cuánto cuesta ganarse alma, hermano? ¿Cuánto cuesta que las almas entren a la barca, a la iglesia, al arca de salvación que Dios tiene en este tiempo? ¿Qué más dice la Biblia? Que los días antes de su venida serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Precisamente eso. ¿Ya? Donde la gente a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, y quiere que todos los demás se amolden a ellos, ¿cierto?, y la palabra echarla a un lado. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros vemos, profecías cumplidas en la palabra, ¿ya? Y faltan aún por cumplirse. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Es un evento que va a suceder también, y eso falta porque se cumpla. Bien, creemos en la Biblia por las vidas cambiadas. Amén. El que le crea a la palabra, su vida va a cambiar. Y si tú le creas a la palabra, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar. Tú vas a cambiar y tu familia va a cambiar si tú le crees a la palabra de Dios. Pero debes creerle a la palabra. Dios cambia vidas, cambia la familia, cambia la sociedad cuando la sociedad le cree a la palabra del Señor. ¿Ya? Por los creyentes que dieron su vida por la Biblia. Por esto creemos también, ¿cierto?, en la palabra. Hubieron en la historia creyentes que dieron su vida por la palabra. No sé si usted sabe, hubo un tiempo en la historia de la humanidad que se llama la época del oscurantismo, donde la Iglesia católica tenía el predominio, ¿cierto?, de la religión, y donde se prohibió tener la Biblia. Ya, la Iglesia católica había prohibido tener la Biblia. Pero dentro de la Iglesia católica hubieron sacerdotes, Juan Hus, John Wycliffe, ¿cierto?, Martín Lutero y muchos otros, que se dieron cuenta del grave error que estaban cometiendo los papas y la Iglesia católica en ese tiempo, y ellos decidieron traducir la Biblia al idioma de la gente. Ya, y muchos, ¿cierto?, los mataron. A Juan Hus, ¿cierto?, lo quemaron en la hoguera. Y así, hubieron muchas cosas que hicieron en contra de los reformadores, por llevar la Biblia a la gente. Porque usted iba a una misa, ¿cierto?, en esos años, y la misa era todo en latín, porque ellos decían que el latín era el idioma de los ángeles. Entonces ellos llegaban, ¿cierto?, y no entendían nada, y después el cura le decía: bueno, y ahora hay que pasar, ¿cierto?, el tema de la indulgencia, ¿cierto? Y
Y a la gente le engañaban porque no entendían la Biblia y no tenían acceso a la Biblia. Entonces estos reformadores hicieron eso. Pusieron la Biblia a disposición de la gente, pero pagaron un precio, su propia vida, muchos de ellos. ¿Y por qué creemos en la Biblia? Porque a la Biblia nadie la ha podido destruir. Hermanos, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Hasta la venida del Señor, por siempre y para siempre, va a permanecer la palabra. Hubo un cantante, ¿cierto? Me parece, los Beatles, ¿cierto? Alguien dijo una vez, no, cuando los Beatles son más famosos que Cristo. Hoy en día, ¿quién escuchó una canción de los Beatles? Nadie, ¿cierto? Pasaron de moda, están ya en el olvido. Me parece que ellos fueron quienes dijeron, no, que vamos a ser más famosos que el cristianismo. Y no, hermano, la Biblia va a permanecer, va a prevalecer. La palabra del Señor. Todos los que se han tratado de levantar contra la palabra o contra Dios, usted los ve cómo terminan. Hugo Chávez, ¿qué es lo que dijo una vez, cierto? Dijo, desde mi entraña maldigo al pueblo de Israel. ¿De qué es lo que murió él? ¿Cierto? Es hacer un poco de memoria atrás. Entonces, la palabra permanece, hermano. Debemos creer en esta palabra porque esta palabra tiene poder. Primeramente para cambiar tu vida y para bendecir tu vida, tu familia. Amén. Cuando la creemos y la ponemos en obra. Bien, ¿qué aplicaciones sacamos de este estudio? Cada día, hermano, aparta un tiempo para orar y leer la palabra. Cuando leas la Biblia, pregúntale al Señor, ¿qué mandamiento tú me pides que cumpla? ¿Qué pecado, Señor, tú quieres que yo evite? ¿Qué cosas debo cambiar, Señor, en mi vida? ¿Ya? Es el propósito de leer la Biblia. No es hacernos más inteligentes, hermano. ¿Ya? El propósito de la Biblia no es que seamos inteligentes y seamos sábelo todo. El propósito de la Biblia es que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? De nada nos sirve. Si leemos, estudiamos y sabemos todos los mandamientos, si no los ponemos por obra todos los días de nuestra vida. ¿Ya? Así que le animo a leer la Biblia. Esto no significa no la lea, no, léala. Léala con pasión, con insistencia, con hambre, con sed de Dios, de conocer la voluntad del Señor. Léala porque lo va a bendecir eso. Pero el propósito es, Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Sé, Señor, que hay mandamientos que me son complejos. Sé, Señor, que hay mandamientos que me cuesta cumplir. Hay debilidades en mi carne que me cuesta romper esa atadura. Pero sé, Señor, que tengo la ayuda de tu Espíritu Santo para poder vivir conforme a tu palabra, a tu voluntad. Dios lo va a ayudar, hermano. Dios puede ponerte en lugares de honra de aquí a un tiempo más, si tú le creas al Señor y lo buscas de todo corazón en su palabra y en oración. Aún tú no piensas lo que Dios puede llegar a hacer con tu vida si tú le creas esta palabra. Tú no tienes idea lo que Dios puede llegar a hacer con tu vida el día de mañana.